Esa capilla, construida en 1713, es muy posterior a la primera capilla, porque en el año 1616 se fundó el poblado de Areco. Areco por el río, siempre por el río. 1606. A 50 años de la fundación de Buenos Aires, Juan de Garay, uno de los que vino con Juan de Garay, y fue adelantado acá, un adelantado que fue Altamirano, viene y se instala acá, la estancia de Areco. O sea, la estancia de Areco que estaba ubicada no en la plaza, sino hacia la estación. Y después, en el año 1730, compran todas las tierras, ya voy. Sí. Bueno, chicos. Vamos, chicos. Chicos, por favor. Gaby, Mochi. Vamos viendo para los minutos que vamos a la fábrica. Es académico. Yo se lo voy a ir explicando. La primera parte del video, que a mí me interesa mucho que ustedes vean, es no sobre la fabricación en sí misma, sino sobre la materia prima que vamos a usar para fabricar el chocolate. Eso me interesa mucho, porque la materia prima parte de un árbol, es el árbol del cacao, y es un árbol típicamente americano el cacao, pero a pesar de eso nosotros no lo conocemos, porque el cacao se desarrolla, ustedes lo van a ver, muy poquito lados al sur y al norte del Ecuador, y no hay más cacao en el mundo. Por eso, a pesar de que nosotros también somos americanos, no lo conocemos. Y por lo menos, aunque sea someramente, ustedes tengan la idea, cuando coman un chocolatín, de dónde arranca el tema del árbol, el fruto, la semilla, cómo se saca la materia prima, cómo se transforma, o sea, un poco todo el proceso. Y que la primera parte, que no la hacemos acá obviamente, es el árbol, la semilla, la cosecha, todo eso. Y después sí, cuando yo ya reciba la materia prima, la pongo acá adentro y empiezo a trabajar todos los alimentos nuevos. Bueno, cuando llega Colón y sobre todo Hernán Cortés, que están mucho más tiempo en relación con los americanos, los americanos de la zona del Golfo de México, que es donde llegan los descubrimientos y es donde se desarrolla el árbol de cacao, lo reciben y les convidan con todas las comidas clásicas, típicas que ellos desconocían. Ellos llegaban muertos de hambre. Ustedes imagínense que tardaban más de 3 meses en venir de Europa a América, en una época que era imposible conservar alimentos. No existía, como no había freezer, no había nada. Entonces, cuando llegaron, comían todo lo que le daban, se alimentaban. Entre ellos, tomaban un líquido negro muy viscoso que le daban los americanos, que les pasó dos cosas frente a ese líquido negro. Primero, les pareció horrible, porque realmente el cacao es espantosamente feo, es áspero, es amargo, no tiene gusto a nada y tiene olor feo encima. Pero, por otro lado, lo tomaban y automáticamente se sentían energizados, se sentían alimentados, era algo extraordinario. Entonces se dieron cuenta que era fabuloso estar con eso. Miren el trabajo que les dio el cacao en Europa, que tardaron 3 siglos y medio en fabricar el chocolate, en inventar el chocolate. El chocolate aparece tal como lo comieron ustedes recién en la década del 1840, 350 años después de que se llevaran el cacao de América para Europa. Durante todo ese tiempo, el cacao o el chocolate, que todavía no había llegado a ser un buen chocolate, era una bebida simplemente, no era un chocolatín sólido como ustedes lo conocen ahora, como lo comieron recién. Era una bebida, entre otras explicaciones, es porque no existía, por ejemplo, leche en polvo. Y si ustedes diluyen cacao o chocolate en leche fluida o en agua, como lo hacían los americanos, porque todavía no había vacas, ese cacao o ese chocolate nunca más se vuelve a endurecer, nunca. Entonces, lo que hacían es agarraban el cacao, lo diluían con leche caliente, lo revolvían, le ponían miel, lo que se les ocurriera,
Pero ese cacao era una bebida y se moría siendo una bebida. Nunca más se modificaba. Eso hizo que durante 300 años el chocolate era una taza de chocolate para tomar. No era un chocolatín para comer. Recién con el invento de la leche en polvo, un montón de procesos, por ahí por el 1800 y pico, empieza a solidificarse el chocolate con leche por primera vez. Así que bueno, fue muy trabajoso. Vamos a ver cómo empieza el asunto. Cuando llegan los europeos se ven pueblos y demás cosas y un árbol extraño que es este. Este árbol es un árbol del cacao que, como ustedes ven, dan un fruto como unos melones. Entonces, para que se grafique un árbol de cacao, es un gran naranjo lleno de melones. Así es un melón. Cuando va madurando, se pasa debajo de los árboles, se cortan los que están amarillos y se tiran en el suelo. Cuando se logra una cantidad importante de fruta bien seleccionada, bien amarilla, porque tiene que ser así, si no nos sirve, el hombre empieza a trabajar así como se ve acá. Con la mano, uno por uno, se agarran esas bases de cacao que son como un meloncito blando, le pega un golpe con un machete, con una piedra y se rompe. Al romperse, se saca de adentro un puñado de semillas que extrañamente las semillas con las que vamos a hacer, cada vez que pase de esa temperatura va a cambiar de estado. Cuando la recibimos, la fundimos para empezar a trabajar, pero fundamentalmente antes y ya después arrancamos con la fabricación, les voy a mostrar en un hemisferio de dónde es el cacao. Fíjense muy, fíjense, solamente hay cacao en el mundo, el menos del 10% de la superficie. Todo lo que ustedes vean amarillo no tienen ni tendrán nunca cacao porque no tienen clima adecuado. El árbol de cacao no soporta la amplitud térmica. Al primer frío se murió todo el monte de cacao. Por lo tanto, solo se maneja la mitad de México hasta el norte de Brasil y el norte de Perú. Y no hay más. Ahora se está probando en la misma latitud en África. Pero es oriundo de América y de este solo sector de América. Mitad de Centroamérica y muy el norte de América del Sur. Nuestro cacao viene de Guayaquil, de Ecuador, y de una parte de Brasil, poner el 50% de azúcar. Si yo pongo un kilo de cacao, pongo medio kilo de azúcar, miren la cantidad que le pongo. Y sin embargo, voy a sacar un chocolate que todos creen que es amargo. Un chocolate Águila tiene la mitad de su peso en azúcar. El 50% de esa tableta es azúcar. Sin embargo, todos creemos que es amargo. No es amargo, no lo puede comer un diabético, no lo puede comer nadie que haga un régimen que no puede comer azúcar. Por más que diga amargo. Se titula amargo hasta el 40%, semi-amargo cuando tiene más de un 40% de azúcar y dulce cuando tiene un 60% de azúcar. Pero siempre va a ser negro. Uno tiene el prejuicio de ver un chocolate negro y creer que porque es negro es amargo. Y no tiene nada que ver. El color se lo vamos a dar con el agregado de leche. Bueno, si yo no le agrego leche, tengo un chocolate negro. Si yo le agrego leche, tengo el que ustedes comieron recién. Independientemente de la cantidad de azúcar que le ponga. Bueno. Una vez que lo tenemos preparado, empezamos a fabricar. Ahora empieza lo que es la transformación del cacao en chocolate. Acá, si pusimos 100 kilos de cacao, vamos a poner 50 kilos de azúcar y lo vamos a revolver bien. Si queremos hacer uno de taza, lo dejamos ahí y lo... La única manera de transformar esto en un único chocolate es triturando sus cristales. Ese trabajo se llama refinación y ese es el secreto. Cada vez que yo rompa un cristal, van a pasar tres cosas. La primera, el cristal explota, ya no raspa más, desaparece, se rompe. Pero lo más importante es que además de no raspar más, va a liberar esa pequeña cantidad de sabor y de aroma de chocolate que tiene en la masa. La suma de la roturación de los millones y millones de chocolates, la roturación de los millones y millones de cristalitos que forman la masa va a hacer que la masa al romperse los cristales ya no raspe más, no sea más áspera, no sea más una masa, una amalgama de pedacitos, sino que va a ser una crema. Pero fundamentalmente, todos esos cristales que se fueron rompiendo fueron dándole sabor y aroma a la masa. Cuanto más refinación tenga una masa de cacao, mucho más fino, más rico va a ser el chocolate. Hace la emulsión, hace el merengue. La almendra le da la dureza, la textura y el sabor rico, la miel, y la almendra, puede ser vainilla también, puede ser nueces. Bueno, y ahora van a ver la última parte del video, que es el uso de los moldes en el chocolate. Siempre que ustedes vean un chocolate con una forma determinada,
cualquiera sea la forma, un huevo, un conejo o cualquier figura. Esta es una fruta del cacao. Está hecha con un molde que es este material. Acá lo importante es el material, no me interesa ni el tamaño ni la forma. Puede ser un conejo chiquito o un conejo chiquito, no me interesa, pero siempre este material. Este material tiene varias cualidades, pero dos o tres indispensables. La primera de ellas no contamina, es como si fuese un plato, no tiene poros, tiene un muy buen brillo interior para que sea antiadherente y fundamentalmente, les decía, no contamina ni aroma ni sabor y es flexible. Esto es muy importante porque el chocolate que yo le voy a poner cuando yo lo logre enfriarlo se va a poner muy rígido y esto no es rígido. Entonces cuando el chocolate esté muy rígido yo le haga así, le queda más remedio que despegar. Fíjense, tengo un chorro de chocolate en la máquina y tengo un molde. Lo voy a llenar con chocolate y lo voy a vaciar. Fíjense lo que hago que se caiga el chocolate porque quiero sacar una figura hueca, porque si no me sale macizo el relleno. Lo limpio y voy a usar solamente lo que me quedó pegado adentro del molde, es como si estuviera pintado grueso, nada más. Lo paso por un túnel de frío, o sea, lo paso como si fuese por un freezer, para lograr que el chocolate que está derretido se pegue, se ponga muy duro, muy rígido. Como yo les decía, el chocolate está muy rígido, el molde no. Yo le doblo un poco la oreja al molde y fíjense lo que pasa. Se caen las piecitas porque están duras y no se puede pegar por el brillo que tiene el molde. Entonces se caen, no le queda más remedio. Cualquiera, la incorporación, un perrito, un loco que... Cuando tenemos todas las cascaritas hechas, decidimos qué le vamos a poner como relleno. Acá van a ver un Papá Noel, que le ponemos una campanita, unos confites y la pegamos. Para pegarla, tocamos la mitad en una plancha caliente, se va a derretir un poquito el contorno de la figura, la ponemos en contacto y cuando se enfríe se pega. Chao. Los huevos de Pascuas es una figura más, exactamente como cualquier figura. Se hace de la misma manera, se llena, se vacía, se enfría, se desmolda, hasta el armado del huevo es que no la conocen, ahora sí la conocen. Y después un poco del proceso de transformación. Ahí terminó el video. ¿Alguien pasa? ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Levanta la mano y pregunta en voz alta porque ahora tengo el tiempo. Mientras está el video que llevo por mí. ¿Todo claro? Bueno, me alegro porque se han portado muy bien. Pasan por atrás, van a ver a través de los vídeos. La lunita y las tortugas salen 12 pesos. Hay gaseosas a 10 y dulces a 30. La casa de 1884-85, monumento histórico nacional, como les decía, y enfrente está la casa de los Martínez, donde estuvo emplazado el casco de la estancia de Río de Llano. Todo esto era el sector de la estancia central. Cuando Budial les dice a unas 10 cuadras de la plaza céntrica, el puente viejo que hunde su ancla sobre el río, uniendo la quinta del Campo Tranquilo, habla de la otra plaza, la que tiene como si fuera el Museo de la Marina, un museo. Esa es la plaza de la que habla Budial. De allá, 2 cuadras, o sea, menos de 200 metros, vamos a llegar al puente viejo, donde nos espera el colectivo. Estaba dentro de la casa. Ahí se funda el Pago de Rico. El Pago de Rico se funda a raíz de la capilla que estaba ubicada dentro del estadio. Eso estaba sobre la plaza. Y era de barro. Y se funda el Pago de Rico. Pero anteriormente se había fundado el poblado de Areco, con otra capilla, San José de la Begoña, que hacia donde vamos ahora caminando, donde yo los voy a dejar allá en el río, ahí está la cruz, donde estuvo instalado el templo San José de la Begoña, la capilla, de los jesuitas. En este mismo lugar donde sí que estaba la capilla. Después en el año 1792
construyó la segunda capilla, en este mismo lugar, y ya se hizo de material. Y los curas comenzaron a comprarse parcelas para ubicar a los nuevos pobladores alrededor de la capilla. Y se funda el grupo poblacional. Vieites, cruzando la plaza, así en diagonal, estaba la casa de Vieites. Hay un cuadro donde está el cuadro de Vieites. Detrás de la ventana se ve la capilla. Y en el año 1870, debido ya al estado precario de 1792, se construye esta, la que estamos ahora. Las paredes, los cimientos, ¿no?, de este sector son del año 1792. Es un monumento histórico nacional. Esos cuadros que tienen allá son los milagros del Santuario del Paz. La manifestación de fe, cuando el burro se hincha, cuando resurrecta. Eso me preguntaban esto. Antiguamente la misa se daba en latín. El cura hoy habla desde el atrio, en el altar. Pero antes el cura hablaba desde el púlpito. Y España, hoy lo vemos. Antes el sacerdote daba la misa, pero no se daba la misa, le daba la misa, le daba la misa, mirando a Cristo, los santos, Imagínate hasta mantel.